Muy buenos días, mis amados hermanos, les saludo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la bendita palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 3, y vamos a dar lectura del versículo 3 al 8. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 para agarrar vuelo, como se dice, agarrar el contexto desde donde estamos leyendo. Vamos a leer del 1 al 8. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Oremos al Señor, mis hermanos. Padre bendito, venimos delante de ti, reconociendo que somos fallosos, pecadores, y como dice allí el libro de Santiago, muchas veces ofendemos, Señor. Y que si alguien llega a controlar y refrenar su lengua, es un hombre maduro, completo, perfecto. Oh Señor, tú sabes, somos imperfectos, completamente pecadores, fallosos. Y Señor, queremos escuchar tu palabra en esta mañana. Queremos que tú nos guíes y nos lleves por buenos pastos para ser alimentados bien y fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro entendimiento. Para parecernos más a Cristo, necesitamos menos de nosotros. Señor, ayúdanos en esta mañana. Gracias por este hermoso tiempo que tú dispones para cada uno de tus hijos con libertad de poder escuchar abiertamente tu palabra en este lugar que tú has levantado por tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a tener oídos que presten atención a tu palabra. Eres tú el que quiere hablar. Y el que rechaza tu palabra, te rechaza a ti, Señor. Ayúdanos a recibirla de buena gana. Ayúdanos a recibirla con sencillez y humildad para ser enseñados por ti. Y ayúdame a mí también, Señor, a que toda palabra que tú quieras usar sea usada y utilizada por la guía de tu Espíritu, para llegar a cada corazón. Te agradezco, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hablar de la lengua, realmente nos faltaría mucho tiempo. Mucho tiempo. Hay mucha tela que cortar en este asunto. Pero netamente vamos a seguir la serie que estamos llevando y he leído intencionalmente para tomar un poquito más el contexto de lo que venimos hablando y venimos mencionando. Brevemente mencionarles, mis amados hermanos, que muchas veces somos inconscientes del efecto que producen las palabras. Muchas veces somos inconscientes del poder que tienen las palabras.
Porque las palabras pueden destruir, pueden herir, como las palabras también pueden construir o edificar al mismo tiempo. Y luego Santiago va a decir más adelante, de una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce a la vez. No, mis hermanos, y va después a seguir hablando de eso Santiago. Ahora, es importante entender esto, el poder de las palabras. Y mis amados hermanos, en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mire, les repito, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. También dice en Proverbios 12:17, el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Proverbios 12:17. Eso está en lenguaje actual. Es una versión un poquito más entendible de esto, porque en Reina Valera dice que hay hombres que hablan que son como golpes de espada, dice, las palabras. Ahora, hace muchos años atrás, cuando un joven predicador allí en Londres, Inglaterra, tenía tan solamente 22 años de edad. Era un joven brillante y miles acudían a escuchar su predicación. Estoy hablando de Charles Spurgeon, el gran predicador allí de Inglaterra, o llamado o titulado como el príncipe de los predicadores. Allí en un lugar de Surrey Garden Musical Hall del 19 de octubre de 1856, en esa tarde Spurgeon iba a predicar. Y ese lugar, que era especialmente para algunas presentaciones musicales, podía llegar a contener 10,000 personas. Ese lugar estaba completamente repleto, al punto que personas quedaron afuera y algunas tuvieron que romper ventanas para meterse y escuchar a Spurgeon. Tenía tan solamente 22 años. Pero ese día fue un día que marcó la vida de Spurgeon y casi terminó roto y casi abandonó aún el ministerio por causa de esto. Miren el impacto de las palabras. Así que Spurgeon se paró para empezar a predicar. Estaba repletamente ese lugar, miles estaban allí y afuera, cuando alguien gritó falsamente, fuego. ¡Fuego! ¡Se quema el lugar! ¡El edificio se cae! Tan solamente bastó eso para que se arme un tremendo alboroto. Y mis hermanos, ese alboroto no fue poco, porque murieron 7 personas, y 28 quedaron gravemente heridas. Fue una locura, allí ese lugar estaba repleto, se rompieron escaleras, rompieron ventanas, muchos fueron pisoteados, fue la muerte que tuvieron en ese lugar. Tan solamente bastó que alguien, obviamente habían venido personas que maliciosamente querían hacerle daño a Spurgeon, y ellos dijeron fuego, falsamente. Y eso fue algo terrible, terrible lo que había sucedido. Y Spurgeon estaba mirando todo lo que acontecía, al punto, cuenta el testimonio de su esposa Susana, que él cayó casi como muerto, sus rodillas endebles, al punto de que se desmayó y tuvieron que sacarlo inconsciente a Spurgeon. Porque él vio todo el escenario de lo que estaba pasando, lamentablemente en ese asunto, tan solamente por decir fuego. No era verdad el fuego, no era verdad que el edificio se derrumbaba o se caía, pero la gente entró en pánico y eso llevó a 7 muertos y 28 heridos. Luego de eso dijo Susana que fueron días de oscuridad para Spurgeon. Dice que él no podía orar sin llorar, no podía abrir la Biblia. Luego él escribió y dijo, mi espíritu quedó destrozado, estuve cerca del horno ardiente de la locura. Los periódicos de ese lugar lo atacaron sin piedad a Spurgeon. Dijeron, asesino de 7 personas. El joven predicador de la muerte, fueron los títulos de los diarios de esa época. Irresponsable, fanático, peligro público, le apodaron a Spurgeon en ese tiempo. Spurgeon allí de rodillas, su esposa lo miraba, agarró su cabeza y empezó a gritar,
no podré predicar jamás, jamás, jamás. Su esposa escribió diciendo, jamás lo vi tan quebrado, tan vacío y tan roto. Él no quería volver frente y predicar, después de la muerte de personas y de tantos heridos. No fue su culpa, él no lo provocó. Fue alguien que sutilmente se escapó de sus palabras maliciosas, fuego. Y eso trajo aún muerte de personas. ¿Se imagina? Muerte de personas en un asunto así. Luego de muchos días donde él estaba tan destrozado, un anciano de la iglesia le mandó un papelito. No era una carta, no era un consejo, ni era un sermón. Era Deuteronomio 31:6, que decía, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Y esas palabras que vienen de la palabra del Señor, levantó nuevamente a este joven y lo llevó a ser otro. Podía haber quedado roto y quebrado, pero la bendita palabra del Señor lo levantó a este joven de 22 años, al punto que él escribió lo siguiente y dijo, aquella palabra me volvió la vida, me levanté y prediqué. Este mismo joven que estuvo a punto de abandonar el ministerio por una tragedia que casi destruye su salud mental, se convirtió en el predicador más influyente de toda su generación. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, que una pequeña palabra puede hacer un alboroto tremendo? Que una pequeña palabra puede generar un efecto tremendo donde personas aún murieron. Y aún este joven predicador casi abandona el ministerio. Por eso dice en el versículo 5 que un pequeño fuego puede encender un gran bosque. Una pequeña chispa tan solamente puede arrasar con hectáreas de campo, de bosques, de fauna y todo lo que se encuentra allí. Un pequeño fuego. Una pequeña palabra, si no somos conscientes de lo que podemos llegar a decir, puede destruir una persona para toda su vida. Capaz escuchaste de tus padres que te digan, eres un burro, eres un tonto. Eso puede ser que te lo creíste y cuando eras grande pensabas que eso eras. O sea, ¿se dan cuenta hasta qué punto las palabras pueden impactar en una persona? Por eso dice Proverbios que pueden traer vida o pueden traer muerte, pero el que ama eso, la comerá de eso, cosechará de eso. Amados hermanos, yo creo que la palabra debe llevarnos en esta mañana a concientizar en el uso correcto de nuestras palabras, porque las palabras tienen poder. No seamos sueltos en abrir la boca y decir cualquier cosa. Seamos responsables de lo que decimos. Pidámosle ayuda al Señor que nos ayude a controlar nuestra lengua, que nos ayude a dirigir nuestras palabras. Ya venía diciendo Santiago, si usted ve un poquito más atrás, en Santiago capítulo 1, versículo 19, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Más adelante en el versículo 26, el mismo Santiago va a decir que el creyente que no controla su lengua no practica la verdadera religión. Mire lo que dice el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, no pone un freno a su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana, es hueca, es vacía, es inútil, dice. Más adelante en el capítulo 2, versículo 12, Santiago va a hablar de que debemos hablar y actuar como si hoy estuviéramos ante el juez, ante un tribunal. Mire lo que dice 2:12. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así que si hoy fuéramos a estar en un estrado y tenemos que hablar y declarar, ¿qué vas a decir? Vas a pensar muy bien lo que vas a decir en tu declaración, aun si es una declaración juramentada, donde tú estás jurando y diciendo que vas a hablar la verdad, solamente la verdad.
Aún más adelante, Santiago, en el capítulo 4, versículo 1, es interesante este detalle que da Santiago, porque aún Santiago trata de la lengua ahora, lo que vamos a estar hablando, porque seguramente había problemas de las palabras que hacían uso los creyentes de ese lugar al cual Santiago escribe. Miren lo que dice el versículo 1, capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Así que habían guerras y habían pleito entre ellos. ¿Qué dice? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Más adelante, versículo 11 y 12 del capítulo 4. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Miren lo que dice Santiago. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Versículo 12. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Había el problema de murmuración, estaban murmurando los unos de los otros. Nos muestra un poco más de luz Santiago, que por eso estaba hablando del cuidado de nuestra lengua. Es tan solamente tan pequeñita, pero también cuántos problemas puede traer en tan solamente un pequeño comentario. Dice Warren Wiersbe, un comentarista de la palabra, dice: el poder del habla es uno de los poderes más grandes que Dios ha dado. Con la lengua el hombre puede adorar a Dios, orar, predicar la palabra y guiar a un perdido a Cristo. ¡Qué gran privilegio! Pero con la misma lengua puede decir mentiras que pueden arruinar la reputación de alguien o destrozar un corazón. ¿Se dan cuenta? Al mismo tiempo, con su boca usted puede alabar al Señor, orar al Señor, predicar la palabra, guiar a otros a Cristo, pero a la vez usted puede estar usando mal sus palabras y arruinando la reputación de otros, o puede estar mintiendo o destrozando un corazón. Amados hermanos, debemos enfatizar lo que va a decir Santiago, hablando de la importancia del control sobre el hablar, porque esto trae grandes consecuencias. El autor, desde el versículo 3 en adelante hasta el 12, va a usar 6 figuras. 6 ejemplos, 6 imágenes muy pintorescas, como Santiago nos ayuda para entender. Recuerden que Santiago es el proverbio del Nuevo Testamento y nos ayuda a entender muchas cosas. Hoy solo vamos a ver 4 ejemplos, 4 imágenes, que lo vamos a dividir en 2 categorías, en 2 partes. Y la tercera parte la veremos más adelante, en un próximo domingo. Ahora, ¿cuáles son las figuras que usted puede prestar atención? Va a hablar de un freno de los caballos. Usted sabe el propósito por el cual sirve. Va a hablar del timón de un gran barco, el cual dirige y gobierna ese gran barco. Va a hablar de que es un fuego, un pequeño fuego, y lo que puede causar, ¿no es cierto?, las consecuencias. Va a hablar de un animal venenoso. Dice, lleno de veneno mortal. ¿Cómo se llama ese animal? La serpiente, ¿verdad? Si usted le muerde la serpiente, se empieza a hinchar. Y si no recibe el antídoto, usted se muere. Es mortífero el veneno. Luego, vamos a hablar en la próxima, va a hablar de una fuente y va a hablar de una higuera. Estos 6 ejemplos lo va a estar mencionando acá Santiago. Ahora, yo quisiera hacerle una pequeña adivinanza. Es una cosa pequeña que ocasiona grandes problemas. ¿Qué será? La lengua. Muy bien. Así que téngala bien guardada, bien amarrada, porque si usted se llega a morder su lengua, se muere envenenado. Tenga cuidado. ¿Se ha mordido alguna vez la lengua? Ya, bueno, muy bien. Amados hermanos, el versículo 2 viene diciendo, el creyente maduro sabe controlar su lengua. Dice que el que puede controlar su lengua, refrenar su lengua, es un hombre maduro, perfecto, completo. Pero anterior a eso dice, todos fallamos, todos ofendemos en lo que decimos, todos. No estamos excepto nadie. Pero el cristiano maduro, el que ha puesto su fe en Cristo, él logra refrenar su lengua, controlar su lengua. Y por eso van a venir ahí los ejemplos.
Ahora, yo le he puesto para que si usted está tomando nota, dice lo siguiente. Vamos a ver del poder de la lengua clasificado ahora en dos partes. El primer poder que tiene la lengua es el poder para controlar o dirigir. Y ahí vamos a ver dos ejemplos, el freno y el timón. ¿Sí? Repito, el primer poder que tiene la lengua, según Santiago, del versículo 3 al 4, es que tiene poder para controlar o dirigir, o aún otra palabra, gobernar, como dice Reina Valera. La segunda parte, que usa los otros dos ejemplos, Santiago, le he llamado que la lengua tiene el poder de destruir. La lengua no solamente tiene el poder de controlar o dirigir, la lengua tiene el poder de destruir. Y va a dar dos ejemplos. El fuego, del versículo 5 al 6, y el animal venenoso, del 7 al 8. Porque va a hablar de todos los animales, pero a la final llega a que está lleno de veneno mortal, que destruye, mata el animal venenoso. Así que vamos al texto, mis amados hermanos. En primer lugar, la lengua tiene poder para controlar o dirigir o gobernar, si usted quiere decirlo así también. Leamos versículo 3 y 4. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, ¿para qué? Para que usted le pone la brida, para que le pone las riendas, todo lo que le pone al caballo. Para usted dirigirle, controlarle, gobernarle. Es un tremendo, no sé si usted ha visto, hay unos tremendos caballos y el que monta es chiquito o chiquita. Y usted ve tremendo animalón y el que lo dirige es pequeño, pero tiene la capacidad de controlar ese tremendo animal. ¿Por qué? Porque ha sido domado, porque ha sido entrenado a seguir bajo el freno. Le hace para acá, gira a ese lado. Le hace para acá, gira a ese lado. Le junta las dos y jala, se frena. Pero ¿qué pasa cuando el caballo no tiene freno? Está desbocado, como se dice. ¿Le puede usted lograr controlar ese tremendo animal, su fuerza y su potencia? Ay, si usted tiene que mejor lanzarse a que peores cosas le pueda pasar, porque no tiene control. Un caballo desbocado, un caballo sin freno, es incontrolable. Y aquí ese es el ejemplo que va a estar usando Santiago. Es un pequeño freno que controla a un tremendo animal. ¿Se da cuenta el poder de la lengua en controlar, dirigir y gobernar? Así que usted está arriba y usted es amo y dueño de los pasos que usted quiera, a donde quiera avanzar. Así dirigimos, así todo su cuerpo, dice el versículo 3. Ahora el versículo 4 va a decir el otro ejemplo. Mirad, ese mirad no es solo, mira, y así. No, ese mirad que dice Santiago es, contempla, detente un poquito, mira lo que tienes que mirar. Presta atención, en otras palabras. Dice, mirad también las naves. Esa palabra naves es para barcos. ¿Sí? Barcos, no había en ese tiempo aviones, así que no volaba nadie allí en ese tiempo. Había barcos. Dice, mirad también los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos. Recuerden que las velas se abrían y los vientos empujaban y los barcos grandes en el mar eran transportados, empujados, conducidos por el gran viento. ¿Pero qué? Son gobernadas, son dirigidas con un muy pequeño timón. ¿Qué más dice? Por donde el que las gobierna quiere. Por donde le quiere dirigir al barco es el que está, el capitán del barco, el piloto, llamémoslo así, que está tomando el timón, por donde quiere dirigir. Es tan grande, hay una gran fuerza de vientos que empujan, o si hay remos o otras cosas más que tengan, pero hay alguien que está dirigiendo hacia donde quiere que llegue el barco. Nuevamente, que va a dar este ejemplo Santiago, que un pequeño timón, así como la lengua, si tú la frenas y la controlas, vas a poder controlar todo. Pero si un capitán no sabe dirigir ese tremenda embarque, ese barco grande, puede llegar aún a hundirse. Puede llegar a hundirse. ¿Se acuerdan el Titanic? Ese gran barco, ¿no es cierto? Que hasta costaba mucho dinero comprar ese pasaje para llevarles a donde les llevó. Que aún los comentarios de tan imponente barco dijeron, ni aun Dios lo podrá derribar, dijeron, ¿verdad?
Y a la simple vista de uno dijera, es un pequeño iceberg. Lo que superficialmente usted ve es pequeño, pero eso es como un rombo y hacia adentro es grande. Ese pequeño iceberg tocó con un iceberg y ese barco se hundió. Ahora, mis hermanos, nota lo que la figura está diciendo Santiago. Si tú logras controlar tu lengua, si tú logras frenar y gobernarla, te evitarías tantos desastres, tantas muertes, hablando de estos ejemplos, o aún cuántos corazones tú puedas romper, ofender, herir, o construir, edificar, o alentar, con tus mismas palabras. El 21 de abril de 1855, Edward Kimball entró a una zapatería en Boston y guió al joven D.L. Moody a Cristo. Entró a una zapatería, le compartió el evangelio a este joven D.L. Moody y el resultado de eso es que en ese tiempo, en el 1800, fue uno de los evangelistas más grandes de la historia cuyo ministerio todavía continúa. Hay hasta un seminario a su nombre, Seminario de Moody. ¿Se dan cuenta que la lengua tiene el poder para dirigir a otros a la decisión correcta? Pero también la lengua tiene la capacidad de destruir y no llevarles a puerto seguro y no llevarles al lugar correcto. Amados hermanos, en Proverbios hay muchos textos que hablan de la lengua. Por ejemplo, solo le voy citando, Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Dios aborrece al de labios mentirosos. Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Miren lo que está diciendo Proverbios, que es un libro de sabiduría para nosotros. Que si usted refrena sus labios, es un hombre o una mujer prudente. Porque en las muchas palabras no falta pecado. Así que mis amados hermanos, en una forma positiva de usar la lengua, es como un freno o como un timón. Si usted puede refrenar su lengua, si usted puede dirigir sus palabras correctamente, va a lograr controlar esa lengua, va a lograr controlar todo su cuerpo, como dice acá Santiago. Cuán importante es que nuestra lengua dirija a las personas por el buen camino. Qué importante. Lo que decimos es muy importante. En segundo lugar, también la lengua tiene el poder de destruir, que esa es la parte más dolorosa o lamentable de lo que puede llegar a ser la lengua. Cuenta la historia de un día caluroso de agosto en las colinas negras de Dakota del Sur. Una mujer de mediana edad se detuvo al costado del camino para encender un cigarro. Después de arrojar el fósforo todavía encendido, vio cómo prendía fuego un matorral que estaba cerca. Instintivamente escapó a toda velocidad para salvar su vida. Cuando se pudo contener el fuego originado, ahora conocido entre los residentes y ecologistas de la zona como el incendio de Jasper, había quemado casi 35,000 hectáreas de bosque, destruyendo aún árboles cultivados para madera en un valor de $40 millones. Tan solamente por haber botado el fósforo encendido, se prendió un matorral y se siguió eso automáticamente. Se arrasó con 35 hectáreas. Cuando lograron apaciguar el incendio, tenía el valor de $40 millones los árboles que habían sembrado para madera. Finalmente, ella fue acusada de cargos estatales y federales, sentenciada, es una historia de vida real, a más de 30 años de prisión. ¿Se da cuenta de las consecuencias de esto? Un pequeño fósforo encendido con toda irresponsabilidad que cogió y lanzó,
Y eso lo que ocasionó al punto de estar detenida más de 30 años de prisión. De la misma manera, dice Santiago, si vamos nosotros allá en nuestro texto, del versículo 5 al 6, va a usar otra figura, Santiago, hablando del fuego, comparando a la lengua como el fuego, y no solo comparando, diciendo que la lengua es como un fuego aún. Dice allí el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Eso cuando dice se jacta de grandes cosas, está hablando de que es hasta arrogante, es hasta soberbia y aún que es presume. Cuando dice se jacta, es tan pequeña en nosotros, pero cuando se jacta de grandes cosas, hasta presume siendo algo tan pequeño en nuestro cuerpo. Y sigue diciendo, he aquí, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y el versículo 6 dice, la lengua es un fuego. Es decir, que todos somos pirómanos. ¿Sabe lo que es pirómano? Alguien que todo quema con fuego, todo es con fuego, todo quiere quemar. Todo fuego, mandemos fuego, ¿no? En vez de los Boanerges, ¿no es cierto?, de Juan y Jacobo, hijos del trueno, también eran pirómanos. Dice, cuando no les reciben en Samaria, allí con Jesús, dice, Señor, ¿no quieres que descienda fuego del cielo y los consuma? ¡Fuego! ¡Manda fuego, Señor!, decían ellos. Quería consumir a los samaritanos. Y el Señor dice, ¿qué les pasa a ustedes? Miren lo que pedía Jacobo y Juan. Señor, manda fuego. ¿No quieres pedir que mande fuego y los consuma a estos samaritanos? ¿Qué te pasa? Pirómanos. Nota, ahí el tema acá es, la lengua es un fuego. ¿Y qué sigue diciendo? Es un mundo de maldad. Ahí habla de malicia, iniquidad, el significado de eso. De maldad, de malicia. Es un mundo de malicia. ¿Se da cuenta todo lo que usted puede llegar a decir con su pequeña lengua? ¿Qué sigue diciendo? La lengua está puesta entre nuestros miembros, es parte de nuestro cuerpo, está dentro de nuestra boca, contamina todo el cuerpo, dice, e inflama la rueda de la creación. ¿Qué significa esto? Que inflama la rueda de la creación. Inflama significa incendiar. Eso significa inflama. En otras palabras, es encendiendo en llamas ardientes. Cuando dice que la lengua inflama, es que es un producto inflamable. Cuando usted ha visto productos que dice inflamable, quiere decir que usted tiene que alejarles del fuego. ¿Por qué? Porque son nocivos, porque son explosivos. Es como gasolina. Si usted va a botar un poquito de gasolina en fuego, usted tiene que botar con mucho cuidado, porque puede terminarse usted mismo quemando. Y en este caso, los productos que dicen inflamables, justamente son que incendian. En vez de botar agua y bota gasolina, eso hace un mayor incendio. Eso. Entonces, cuando dice que inflama la rueda de la creación, está hablando que este incendio que se genera, habla de la rueda del curso de la vida natural. Es decir, en todo el ámbito de su vida rutinaria, es un ciclo que genera de maldad, que inflama, que enciende, que prende fuego, que en vez de botar agua, bota gasolina. Cuando hablamos de este curso de la vida natural, hablamos de este círculo de la vida, una expresión que confirma cómo la maldad de la lengua puede extenderse más allá del individuo, que la que posee afectar todas las cosas en su esfera de influencia. Es decir, mis hermanos, cuando dice que esta lengua habla que inflama la rueda del ciclo de la vida, no solamente esto logra afectar a una persona, sino que eso tiene un impacto que se riega y va para otros lados. Y se riega y se va para otros lados. No sé, alguna vez yo les mencioné este ejemplo, cuando un viejito sabiamente a su nieto le iba a dar una gran lección y él le dice, a ver, despluma la gallina.
Ya le saqué las plumas. Ahora bota todas las plumas por el pueblo de Machachi. Ya boté todas las plumas. Ahora recógelas. ¿Y ahora cómo hago eso? Eso ya es imposible. Bueno, así es cuando tú dices algo y ya no lo puedes volver a recoger. Ya lo dijiste, eso se riega como el agua. Ahora repáralo. Recoge eso que has dicho. Ya no se puede. Bueno, el abuelito le quería enseñar a su nieto. Eso es lo que produce el chisme. Que cuando tú dices algo, eso se riega, aún se desfigura todo lo que es. Y cuando lo quieres corregir o recuperar, no se puede. No se puede. De esa manera, la rueda de la creación es que afecta no solo a un individuo, eso se riega. Eso da un ciclo de vida natural en ese sentido. No solo eso, que sigue diciendo allí en el versículo 6. Inflama la rueda de la creación de tu diario vivir y otros individuos que alcanza más allá, pero también dice, y ella misma es inflamada, o sea, encendida por las llamas ¿de dónde? Del infierno mismo. Del infierno. A ver, mis hermanos, ¿quién es el padre de mentira? Satanás, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Eva desde el principio? No morirás, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y Eva, ¿qué hizo? Le creyó a Satanás y no le creyó a Dios. He ahí la consecuencia de todo. El hombre también es parte causante de que el pecado entre por un hombre, el pecado entre y pase a nosotros. Ahora dice que es inflamada por las llamas del infierno. Ahora, esa palabra infierno es el famoso Gehenna, o también llamado el Valle de Hinnom. Ese lugar era conocido en Jerusalén como un botadero de basura. No solamente se refiere al infierno, que va a ser la consecuencia final de Satanás y sus ángeles, y todos aquellos que no se encuentran inscritos en el libro del Cordero de Dios serán echados al lago de fuego, que será el infierno, la muerte final. Pero la representación que ellos entendían, tanto Jesús cuando usaba la palabra infierno y tanto aquí Santiago cuando usa la palabra infierno, ellos también tenían en cuenta un lugar, el Gehenna, el Valle de Hinnom. Este lugar era un basurero que todo el tiempo estaba prendido fuego. Todo el tiempo eso no se apagaba. Era una llama que no se apagaba. ¿A qué representa? Al infierno, donde el gusano no muere y la llama nunca se extingue, nunca se apaga. ¿Ya? Ahora, mire a qué punto nuestra lengua es inflamada aún por las llamas del infierno. Cuando decimos mentiras, el diablo te da un like, pone un me gusta en tu face. Cuando pones algo que no es verdad, te ponen un like de algo que no es verdad. ¿Sí? El diablo te pone me gusta. De esa manera, mire el alcance de las palabras y las consecuencias de cómo un pequeño fuego puede arrasar con un tremendo bosque, con toda la fauna, animales, árboles, todo, hasta cuando llega a casas y vida de personas aún, que es incontrolable, no lo puede controlar. Humanamente no se puede. Ahora, mis amados hermanos, si nosotros nos quedamos ahí, es bueno, chuzo, ya pues somos contaminados, inflamados por el infierno, por todo eso, ¿y ahora qué hacemos? Amados hermanos, recuerden que el versículo 1 empieza diciendo, hermanos míos. Hermanos míos. Y mis amados hermanos, no solo hay esta influencia que enciende o inflama de las llamas del infierno, cuando usamos mal nuestras palabras que pueden destruir, pero también tenemos la capacidad por el Espíritu de controlar nuestra lengua. Esa es la gracia de Dios que permite que por el poder de su Espíritu usted pueda hoy domar su lengua y controlar sus palabras. Si no, va a decir más adelante que no se puede domar. Ahora va a usar el otro ejemplo. Va a hablar del reino animal. Va a hablar de los animales que el hombre ha logrado domesticar, que el hombre ha logrado domar. Obviamente no es que usted va a tener en su casa un león. Algunos sí tienen con ciertos cuidados, pero en otros lugares, no aquí. Bueno, sí sé que hay adolescentes, son como leones, se comen todo ahí en casa, pero no es un león. Y va a hablar de animales. Miren lo que dice ahora el versículo 7 y 8. Va a usar otro ejemplo, Santiago, hablando del reino animal.
Dice el versículo 7 y 8, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por el hombre, por la naturaleza humana. Pero, versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. O sea, usted puede domar a un perrito, a un lobo, puede domar a un delfín, a una orca. Usted ha visto todo lo que el hombre logra hacer. Pero usted no puede domar su propia lengua. ¿Y qué más dice? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, o sea, controlado. Llena de veneno mortal. Y hablamos de la serpiente. Llena de veneno mortal. Si una serpiente le muerde, yo creo que a ninguno de nosotros aquí nos haya mordido una serpiente. Solo que alguien diga, a mí sí me mordió. Creo que no, ¿no es cierto? Pero al que es mordido sabe que tiene su tiempo contado. Si no tiene el antídoto, está dispuesto a morir. Listo a morir. ¿Se da cuenta el punto y el grado de lo que tú puedes hacer con tu lengua? En otras palabras, el poder de tus palabras. Que puedes armar un tremendo escándalo o armar un tremendo incendio que no lo puedas después controlar. Algunos capaz nos podemos quedar pensando con esa historia de esa mujer que terminó aún presa, diciendo, ¿cómo se le atrevió a esa mujer a arrojar un fósforo encendido en un bosque seco? Ahora, mis hermanos, es fácil escuchar esa historia y pensar y decir eso. Ay, ¿cómo se le ocurrió a esa mujer hacer eso? Ahora, sin embargo, mis hermanos, ¿cuántas veces arrojamos nuestras palabras con la misma negligencia? ¿Cuántas veces arrojamos nuestras palabras con irresponsabilidad, sin ni siquiera mirar a ver después el cauce y la consecuencia de eso? Tan solamente un pequeño fósforo encendido lo que logró hacer y las consecuencias que tuvo que pagar esta mujer. ¿Se da cuenta? Igual que esta fumadora irresponsable, podríamos marcharnos después de decir cosas que hirieron profundamente a otros sin molestarnos a mirar el enorme daño que hemos causado. Sin ni siquiera regresar a ver lo que hicimos, las consecuencias de todo eso. Amados hermanos, tenemos que preocuparnos por cómo estamos usando nuestras palabras, porque de ellas traen vida, de ellas traen muerte. Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida. Que nuestras palabras estén bajo el control de su espíritu y fluyan llenas de gracia, de bendición, de esperanza para aquellos que nos rodean. Hablemos palabras que sean sazonadas con sal, como dice el apóstol Pablo. Que sean palabras de gracia, de edificación, de bendición. Bendiga a sus hijos, dígale cuánto les quiere, cuánto les ama. Detrás de todas las palabras, aún hirientes que podemos llegar a decirles a ellos, o que usted escuchó, o que usted recibió, y el efecto que causó. Dice el Salmo 34:13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Qué sabio que es guardar la lengua. Miren que está bien guardada, con doble pared de seguridad, una de hueso y uno de carne. Ahora, mis amados hermanos, alguno dirá, bueno, voy a comprarme una caja de curitas y me voy a poner un par de curitas aquí para no abrir la boca porque ahí está el problema. Amados hermanos, yo quiero ir un poco más allá. No solo ese instrumento, tu lengua, tu miembro pequeño que está en tu cuerpo. ¿Sabe dónde nace y fluye eso? En el corazón. La raíz de eso no es tu lengua, es lo que estás pensando. Si estás lleno de odio, tu lengua va a hablar palabras de odio y va a herir. Si tú estás lleno de amor y gracia del Señor, tus palabras van a ser de amor y de gracia. Va a decir después Santiago, de la fuente que sale agua amarga, no puede salir un agua dulce a la vez. Y así tú ves a tu hermano y no lo consideras imagen de Dios y lo tratas mal, dice, y hablas mal.
Dice Mateo 12, del 34 al 37. Palabras de Jesús. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor? De la abundancia de tu corazón es lo que dice tus palabras. Escúchale qué dice, es lo que está en su corazón. Ese es el termómetro de qué es lo que está pensando, es escúchale qué dice. No solo eso, el Señor va a decir esto también. En Mateo 15, del 18 al 19. Ahora, mis hermanos, hablando un poquito de eso, de que es inflamada nuestra lengua del infierno, de les llama del infierno, de aún del Satanás, que va a ir a ser condenado allí con sus ángeles. Si el corazón está lleno de odio, Satanás encenderá ese fuego. Pero si el corazón está lleno de amor, Dios pondrá ese fuego. Si tú tomas una botella llena de agua y la aplastas, lo que va a salir es lo que está dentro. Si le pones debajo de la llanta del carro y le pasa por encima, se desparrama y se extiende la botella plástica. Pero ¿qué es lo que sale? El agua que está dentro. Tú aplastas a alguien y escúchale hablar y es lo que sale, que está de adentro. Ahora, hay otro pasaje que Jesús usa en Mateo 15, del 18 al 19. Jesús dijo también, pero lo que sale de la boca sale del corazón. Y esto contamina al hombre, porque desde el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale? Acá no es la solución ponerte una pinza en la lengua, ponerte un esparadrapo en la boca, ya no abro la boca, no digo nada. Es el dominio propio que necesitas del Espíritu del Señor para controlar y refrenar tu lengua. Porque si logras hacer eso, eres un hombre maduro. Y a eso somos llamados y exhortados aquí por Santiago. A que usemos bien nuestras palabras, porque las palabras tienen poder. Ahora, radica y nace en el corazón, en la mente, en lo que tú estás pensando, en lo que tú estás diciendo. Es eso. Te invito a que consideres en este día cuántos problemas tú te hubieras evitado si te hubieses quedado callado. ¿Cuántos pecados hubieses no evitado o generado si te hubieses callado? Ahora, ¿cuántos sí hubieses ayudado a edificar y construido si hubieses hablado? A la vez, si hubieses hablado, pero te quedaste callado también. O sea, ni el que calla, ni el que otorga. Palo porque boga, palo porque no boga. No, mis hermanos. Tenemos que hacer el uso correcto de nuestras palabras porque tienen consecuencias, porque tienen poder. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a como Santiago aconsejó a los suyos a través de la Escritura, a los que estaban pasándola mal, aún con problemas de palabras, como más adelante vamos a ver. Que el Señor nos ayude a entregar esa área aún de nuestra vida, si estamos faltándole al Señor. Que podamos en Cristo, no puedes decir ahora en Cristo yo no puedo, soy entregado a eso. No, tú puedes, tienes el poder por el Espíritu Santo de controlar tus palabras. No puedes decir no puedo en Cristo. Sí puedo. Haz morir la carne. Haz morir lo pecaminoso de ti. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Aún cuando calla. Pero también hay palabras que son como medicina, como ungüento. Qué buenas son, qué necesarias son. Nada comparable a la palabra de Dios, que es curadora. Y que hoy el Señor pueda curarnos en el uso correcto de nuestras palabras. Amén. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias por este tiempo que tú permites. Que tu palabra sea
extendida hacia mis amados hermanos. Y que detrás de tu palabra el consejo de poder controlar y refrenar y gobernar nuestra lengua, que podemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. No hay excusa. Si tú has nacido de nuevo y estás en Cristo y el Espíritu mora en ti, tienes el poder de controlar tus palabras. Y Señor, perdónanos cuando nos hemos desenfrenado y cuando nos hemos descontrolado, porque somos humanos, aunque no justificamos nuestro pecado. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en el uso correcto de las palabras, porque las palabras tienen poder y nacen desde el corazón. De allí emana lo que decimos con nuestros labios. Oh Señor, queremos honrarte y glorificarte con nuestras palabras. Queremos construir, edificar, animar, sanar con nuestras palabras. No queremos usarlas como cuchillos, como espada, como un fuego que incendia y destruye. Oh Señor, ayúdanos a glorificarte aún por medio de nuestras palabras. No es fácil, todos ofendemos muchas veces, dice Santiago, pero te pedimos, Señor, de tu guía y tu ayuda. Y si aún alguien no ha venido a Cristo y está pecando con sus labios, no sabe cómo controlar su lengua, ven a Cristo, Él te perdona de tus pecados, te libra de toda culpa y de condenación eterna, aún para que no vayas al infierno. Y aún Él te va a dar su espíritu para que puedas lograr controlar tu lengua, ya que si no es imposible poder controlarla. Gracias, Señor, te damos en este día, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.